a grabar y empezamos. Me saco la chuleta para presentar a Estela Martín. Estela Martín es licenciada en periodismo, también ha hecho Erasmus, que es una experiencia muy recomendable en Bélgica, y posteriormente hizo Derecho. Y bueno, se define como una apasionada del derecho, de la dirección estratégica de recursos humanos y también del periodismo. Su lema es ver siempre el vaso medio lleno, incluso en las circunstancias en las que parece que no hay ni una gota. Porque lo mejor siempre está por llegar. Bueno, pues Estela lleva dedicada a la comunicación desde siempre y lleva trabajando en el mundo legal y de recursos humanos desde el año 2007. Desde marzo de 2018, realmente no hace tanto tiempo, como directora de comunicación y RSC en SyncroGo, que es un servicio de asesoría a empresas, laboral, fiscal y contable, y donde han logrado recibir 4 premios en menos de 2 años. En febrero de 2019 tuvieron la mención a promoción de la responsabilidad social en la Comunidad de Madrid. También en mayo de 2019 en las jornadas de RSC, la comunicación del valor, recibieron un acceso especial por el proyecto Somos Sincro. El 25 de junio de 2020, ya en pleno lío de la pandemia, su CEO, Carlos María Ruiz, recibió el premio en la categoría de directivos de los premios Salares, y ahora el último, y un poco también el que más nos ha llamado la atención en Aroe para esta charla, el premio de Madrid Empresa Flexible. Y bueno, donde se focalizan en la parte de conciliación, flexibilidad y smart working, poniendo a las personas en el centro. Entonces, bueno, pues entiendo, Estela, enhorabuena lo primero. Muchas gracias. Que todo esto, todos estos premios, pues no se consiguen así porque sí, sino que realmente detrás, pues entiendo que hay un propósito y hay trabajo detrás. ¿Nos puedes contar un poquito más qué hay detrás de todos estos premios? Yo creo que lo importante en materia de flexibilidad, conciliación, smart working, lo primero es tener un estilo de liderazgo que acompañe y unos mandos intermedios y superiores que estén realmente convencidos en que apostar por la conciliación, apostar por el smart working y la flexibilidad es apostar por el futuro. Se trata de verlo como un win-win. No se trata de conciliación como empresas buenistas, ni de dar algo más a los empleados, sino de verlo realmente como un win-win. Gana la empresa, ganan los empleados. Junto, por supuesto, con un estilo de liderazgo que acompañe, que yo creo que va a ser uno de los grandes frenos del teletrabajo. Precisamente hoy, día 13, que entra en vigor el Real Decreto de Trabajo a Distancia. Sin un estilo de liderazgo, al final es muy difícil que el teletrabajo realmente y la flexibilidad y la conciliación den frutos y funcionen verdaderamente si no están acompañados de un buen estilo de liderazgo adecuado, de un sistema de dirección por objetivos y, por supuesto, de huir uno de los grandes problemas de las empresas españolas a día de hoy, que es el presentismo, que es medir el tiempo de presencia y no los resultados. Después, una parte muy importante es la comunicación, que yo creo que es un aspecto que se descuida en muchas empresas y es un grave error, porque lo que no se comunica no existe. Uno de los grandes problemas en empresas de todo tipo, y no solo pymes, también en grandes empresas, es que hay empresas que tienen catálogos realmente muy potentes de medidas de conciliación y flexibilidad que luego los empleados no disfrutan, en parte, o bien porque están a cargo de un mando que no acaba de estar convencido de esas medidas y no es prescriptor, por lo tanto hay un problema de liderazgo, pero también muchas veces, porque luego cuando se hacen encuestas de clima laboral, salta esto a la luz, resulta que es que tú preguntas a los empleados, ¿conoces el catálogo de medidas de conciliación y flexibilidad que hay en tu empresa? Y muchas medidas son desconocidas. Parece sorprendente, pero no lo es. Hay muchísimos canales de comunicación interna que se pueden habilitar. Entonces, tienes que cuidar esa comunicación interna, asegurarte de que los empleados conocen desde la primera hasta la última medida qué es lo que tienen que hacer para pedirlas, si hay algún trámite específico, como puede ser solicitarlas a tu mando intermedio, o a lo mejor algunas no necesitan de ningún trámite porque hay una aplicación en la intranet o vía email que es suficiente con comunicar que te vas a coger esa medida. Es decir, al final se trata de que los empleados tengan muy claro qué medidas hay, cómo se las pueden coger y qué pasos tienen que seguir, si es que tienen que seguir alguna para disfrutarlas. Es un poco todo. Yo creo que en esto no hay secretos. Al final, hombre, a nadie le amarga un dulce, que te den un premio es fantástico, pero los empleados, más allá del hecho de que un premio al final refrenda, digamos, que estás haciendo las cosas bien en materia de dirección estratégica de personas,
Lo importante es, como decimos nosotros en SyncroGo, la conciliación, el teletrabajo, el smart working no se implantan, se viven. Que por supuesto tiene que haber un plan, tiene que haber una serie de medidas, tienes que medir resultados y ver un poco el ROI de esas medidas. Pero al final, cuando tú consigues como empresa que los empleados vivan y sientan las medidas como suyas, es cuando tienes más del 80% del camino hecho. Ahora volveremos un poco sobre algunas de estas cuestiones. Yo voy a, si he entendido bien, para mí las claves son entender que es un win-win, el liderazgo es clave y luego la comunicación. Y a partir de ahí, cuando ese liderazgo va desde arriba, se comunica. Exacto. En ello, todo lo demás son problemas que se pueden ir solventando y eso es lo que pasa. ¿Por qué crees que sigue extendida la idea de que las medidas de conciliación son patrimonio de las grandes empresas y no de las pymes? Porque en general te pones a mirar y es efectivamente las empresas del IBEX y las grandes, todas tienen planes. Luego ya la implementación real, un poco en base a los mandos intermedios, es más discutible a veces, pero existir. Es como, no es que nosotros en la pyme no podemos. ¿Cuánta gente sois en SyncroGo y cómo lo habéis? Vale, nosotros en Syncro somos actualmente 16 personas. Yo creo que hay que desterrar de una vez por todas la idea de que la conciliación es solo patrimonio de medianas y grandes empresas. Creo que ahí los medios de comunicación deberían ser más responsables a la hora de difundir artículos y medidas sobre conciliación, porque al final siempre salen a la luz, o en la mayoría de los casos, pues las grandes empresas. Esto no es así. La conciliación depende de un estilo de liderazgo integrador y que apueste por estas medidas. Hay pymes con maravillosas medidas de conciliación donde los empleados las disfrutan y se vive de manera natural, y hay grandes empresas con estupendos catálogos de conciliación de más de 100 medidas donde si luego investigas un poco y ves que hay en determinados departamentos que no se disfrutan las medidas o medidas que no acaban de calar del todo. Es decir, la conciliación hay que verlo como una palanca para impulsar la productividad, para impulsar la competitividad y atracción y fidelización del talento. Estamos incorporando ya millennials y centennials, las nuevas generaciones buscan ya empresas en las que sentirse identificadas en valores. Tenemos la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y al final todas las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes, quieren lo mismo: ser competitivas, tener plantillas cohesionadas, disminuir su nivel de rotación, que en algunas empresas es un problema gravísimo, y todo eso lo puedes conseguir implantando planes adecuados de conciliación, de smart working y teletrabajo. Estamos en el siglo XXI y las empresas tienen que ser conscientes de hacer un punto de inflexión y ver qué medidas encajan mejor en su organización en función de la plantilla que tienen, y a partir de ahí trabajar. Y cuestión distinta, es cierto que una mediana gran empresa puede tener más recursos en el plano económico y puede hacer más inversiones en el sentido de medidas que sí que supongan un coste, pero es que hay muchísimas medidas que no requieren un coste elevado y que al final tu ROI es que lo vas a conseguir en muy poco tiempo y los beneficios van a ser muy grandes. Con lo cual, al final, la mayoría de medidas de conciliación no tienen por qué suponer una gran inversión en términos económicos. Vale, ahora lo hemos visto clarísimo, por ejemplo, con el tema del teletrabajo. Las empresas que mejor reaccionaron y que mejor se adaptaron fueron las que tenían ya el teletrabajo implantado y en las que ya se teletrabajaba de forma natural. Y no en aquellas empresas, me da igual medianas, grandes o pequeñas, que de la noche a la mañana los empleados se vieron casi con un teletrabajo de supervivencia, donde es: coge el primer ordenador que pilles y haz lo que puedas. Bueno, es que eso para nosotros desde Aroe consideramos que no es teletrabajo. No, por supuesto, claro que no. Es un como tú has dicho bien, es un teletrabajo de supervivencia, es bueno, pues lo que toque, ¿no? ¿Cuáles crees que son los errores o los conceptos más extendidos y que están frenando todas las medidas de conciliación? Más allá, creo que son genéricos en pymes y en grandes. Sí, totalmente. ¿Cuáles son? Seguimos cayendo en un error de base. Yo cuando trabajaba en publicaciones de recursos humanos, al final veías empresas, la inmensa mayoría de catálogos de medidas de conciliación, las imágenes que ilustraban los catálogos eran madres con bebés o niños pequeños. Tremendo error. La conciliación es un tema de todos. Cuestión distinta es que la ley proteja determinadas situaciones, pues por ejemplo como la reducción de jornada por guarda legal, que por supuesto la pueden coger tanto hombres como mujeres, pero al final la empresa tiene que partir de que tu plantilla está compuesta de empleados de muy distinto tipo, unos con hijos, otros sin hijos, unos con mascotas, unos que quieren conciliar por razones formativas, otros quieren conciliar por razones de ocio. Al final la conciliación es un tema que tú te tienes que plantear como que realmente
la inmensa mayoría de empleados, por no decir todos, queremos conciliar. Las razones que tenga cada empleado para conciliar realmente pueden ser muy distintas. Es más, una misma empresa, su plantilla puede ir evolucionando. Si tu empresa a lo mejor está formada por una plantilla de millennials, pues probablemente ellos querrán conciliar por razones formativas o por razones de ocio, o muchos porque tienen que cuidar una mascota, o sencillamente porque quieren ir al gimnasio o tener tiempo libre para hacer otras cosas. Es decir, hay que desterrar de una vez por todas la idea de que la conciliación es un tema de madres, porque además flaco favor hacia la corresponsabilidad. Yo creo que es muy importante que todas las empresas que tengan medidas de conciliación se planteen cuidadosamente los mensajes y que partan de que todos queremos conciliar. Y que si tú consigues que todos concilien, a la larga lo vas a tener mucho más fácil a la hora de elaborar tu plan de igualdad, que además sabemos que hay obligaciones ya cada vez más estrictas en torno a los planes de igualdad, en materia de corresponsabilidad, porque al final ves que la conciliación se disfruta de manera natural en una organización y tus circunstancias como empleado pueden cambiar. Tú puedes hoy no tener hijos y sí tenerlos dentro de 2 años. Tú puedes tener ya hijos mayores y de repente decidir, bueno, pues ahora que ya son mayores, pues quiero, por ejemplo, cursar un máster y querer conciliar por razones formativas, o decir, no, mira, yo quiero conciliar porque por la tarde quiero hacer voluntariado o quiero irme a pasear, o las razones X que sean. Creo que ese es el principal escollo que tenemos todavía que solventar para que la conciliación realmente cale en las organizaciones. Que la conciliación, tener muy claro e interiorizar en las organizaciones que la conciliación es algo que todos queremos y partir de esa base para hacer medidas que incorporen a todos los empleados. Que luego, por supuesto, desde el punto de vista legal hay determinadas situaciones que están especialmente protegidas. Eso, por supuesto. Pero me refiero a lo que es, en el sentido de ir más allá de la ley, hacer medidas que favorezcan la conciliación de todos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que cuando hablas con la gente, el tema de la corresponsabilidad para mí va quizá por delante de todo esto. Y es cierto que la conciliación se entiende siempre como un tema de mujeres, pero más allá de ver esa parte también yo creo, y me gustaría que me dijeras un poco, pues eso, como bloqueo, también mucha gente es como que piensan que la gente se va a escaquear. Creo que también tiene algo que ver con la cultura de la propia empresa. ¿Contra eso has encontrado alguna barrera y has tenido que luchar? A lo mejor no en SyncroGo, quizá en otros sitios. En SyncroGo no, porque de hecho normalmente el camino de las empresas es de 2 tipos. O bien tú te planteas que tienes una política un poco antigua si quieres dar un paso y empezar a trabajar en medidas de conciliación, o bien te sucede como en el caso de Syncro, donde ya existen las medidas de conciliación, se van disfrutando de manera un poco menos informal y llega un punto en el que haces un ejercicio de inflexión y dices, bueno, ahora es importante que todo esto lo formalicemos, creemos un plan de comunicación, las medidas ya existen, se las van disfrutando, se van solucionando a medida. Por ejemplo, te pongo un ejemplo en Syncro, el teletrabajo empezó hace años con la situación concreta de una empleada que se iba a trabajar a Galicia por motivos personales, porque tenía allí familia y ella quería irse, pero ella quería seguir trabajando en Syncro. Entonces el teletrabajo nació, a partir de ahí pues se le dijo, mira, no te queremos perder, entonces teletrabaja desde Galicia. Y a partir de ahí se empezó luego con un teletrabajo, pues a medida un poco de las necesidades que les fuera surgiendo a cada uno. Nosotros tenemos, a pesar de que somos pequeños, pero tenemos empleados que tienen familia en distintos puntos, luego otros que son muy viajeros, y entonces se fue planteando el teletrabajo un poco en función de las necesidades. Y luego ya después, cuando ya pasó un tiempo, se formalizó. Es más fácil formalizarlo cuando ya se ha vivido de manera natural. Pero si estás en el otro caso, es decir, nunca se ha teletrabajado, por ejemplo, que has visto en el caso de la pandemia, pues es sentarte un poco, ver un poco cuál es tu cultura, cuál es tu estilo de liderazgo, localizar si tienes mandos intermedios o superiores que pueden ser más reacios o que son todavía fans del presentismo, ¿no? No entiendo el estilo de liderazgo si no tengo a la persona en su silla. Otro error, hay gente que se piensa que por teletrabajar ya se acaba con el presentismo. Yo creo que esto es un error muy grave, porque puede haber presentismo exactamente igual teletrabajando, solo que en vez de tener al empleado en tu oficina, pues le puedes freír a reuniones vía Teams o Skype, o poniéndole 1000 emails, o incluso llegando a vulnerar su derecho a la desconexión digital. Es decir, que esto no es pongo el teletrabajo, esto es la panacea y todo viene por sí solo. No, las cosas llevan un plan, llevan una serie de cuestiones y sobre todo, insisto, para mí el teletrabajo, más allá de la opinión que pueda tener cada uno sobre el Real Decreto de Trabajo a Distancia que entra hoy, yo creo que es una cuestión del estilo de liderazgo, y si el estilo de liderazgo no acompaña, el teletrabajo no va a dar sus frutos. Estoy absolutamente convencida de eso. Yo coincido contigo. Si te parece, como hemos estado hablando mucho de teletrabajo, pero me imagino que tenéis más medidas,
¿Qué recomienda? O sea, yo como tenía estructurado esto, me gustaría conocer un poco las medidas que tiene SyncroGo y luego lo hacemos llegar a través de Aroe o ya vemos al resto de participantes si les interesa, pero me gustaría saber que me las cuentes, pero quizá empezando por las que implantarías primero o las que crees que son los quick wins que van a mover esa palanca, porque yo sí que creo que quizá lo que tú has contado de SyncroGo, el hecho de que se fuese esta persona es como hacer un pequeño piloto, es probamos con una Sí, persona, funciona bien y vemos. a partir de ahí movemos ficha. Y yo creo que con estas cosas pasa un poco eso, que pruebas, dices, ah, pues va bien y a partir de ahí empieza como a rodar la rueda. Nosotros realmente tenemos muchas medidas, tenemos el certificado de empresa familiarmente responsable, tienes que pasar una auditoría, ir renovando el certificado y entras en un plan de mejora continua, es decir, tú partes de unas medidas y tienes obligación de ir aumentándolas y de justificar que realmente las tienes, que se difunden, que se comunican y que los empleados las conocen y después hacen una serie de encuestas. Pero yo te pongo ejemplo, cuando nos preguntas cuáles son las medidas valoradas, pues por ejemplo, hay una medida muy sencilla que es la tarde libre el día de tu cumpleaños, que es una cosa súper sencilla y que los empleados valoran muchísimo el decir, bueno, pues es estupendo porque yo sé que el día de mi cumpleaños, si cae en día laborable, trabajo hasta las 2 y luego me puedo ir a comer con mi familia, puedo ir al colegio a buscar a mis hijos o puedo dedicarle a lo que yo quiera. Luego tenemos también, en el caso de empleados que tienen hijos, pues tenemos permiso retribuido para ir a tutorías en el día del colegio. Es más, de la importancia que tiene de ser prescriptores de las medidas, nuestro CEO tiene una hija y él es el primero que dice esta tarde tengo el bloqueo de la agenda porque tengo reunión en el colegio de mi hija. Es decir, mensaje más potente que ese es que no lo hay. Sí, O total. los que tienen los coordinadores laborales de Syncro, igual. Tenemos nuestro compañero Alfredo, que es un coordinador laboral, él, como dice, soy un firme defensor de las medidas de conciliación y soy el primero que me las cojo todas y las disfruto, sí, por supuesto, haciendo su trabajo de manera excepcional. O sea, que esto, yo creo que no hay mensajes más poderosos que esos que tener líderes, es decir, entendiendo por líder a quien tenga bajo su mando, bajo su responsabilidad un equipo de personas que se acojan las medidas. Luego después, pues tenemos empleados que tienen mascotas, pues tenemos permiso. Es verdad que no es retribuido, aunque bueno, luego la persona se la gestiona para recuperar ese tiempo para llevar a las mascotas al veterinario. Pues es que para quien tiene una mascota es igual, es importante poderle llevar al veterinario y poder atenderle si tiene cualquier tipo de necesidad. Es decir, que es que la verdad que tenemos medidas de todo tipo. A ver, en nuestro caso el teletrabajo, lo primero es que nosotros ya contamos con una infraestructura y una tecnología muy avanzadas porque nuestro gran porcentaje de empresas clientes son empresas extranjeras y nosotros y aparte que por los temas que tratamos, laborales, fiscales, de índole muy sensible, pues nosotros los protocolos de confidencialidad, de seguridad, de gestión de datos en la nube, es decir, nosotros ese trabajo ya lo teníamos hecho. Para nosotros, de hecho, nosotros, como somos partner en España de una multinacional estadounidense líder en nóminas, teníamos obligaciones de hace años de tener un plan de contingencia que nos obligaba a estar operativos si la oficina se destruyera, le cayera un meteorito en 24 horas. Nunca pensamos que lo tuviésemos que utilizar, ¿no? Como decíamos cuando nos dieron el premio Madrid Empresa Flexible, llegó el COVID y eso nos permitió estar trabajando de manera absolutamente natural, no en 24 horas, sino que al día siguiente, porque nosotros de hecho ya empezamos a teletrabajar el 100% desde fuera de la oficina desde antes de que se declarara el estado de alarma. Es decir, este tipo de cosas son las que al final llegan a una situación tan extrema como el COVID y al final reaccionas de una manera mucho más efectiva, mucho más eficaz y mucho más sencilla. Pero medidas de conciliación hay desde una cosa tan simple como conceder la tarde libre el día del cumpleaños. Otras empresas, no es nuestro caso, pero sé que lo tienen, pues por ejemplo, el día que has entrado en la empresa, lo mismo, te dan la tarde libre o el día libre, ¿no? Como forma de onboarding, ¿no? Para recordar cuál fue tu primer día que entraste, pues entraste el 10 de septiembre, pues el día de septiembre del año siguiente tienes el día. Es decir, que hay muchísimas medidas que con muy poquito puedes conseguir mucho en términos de sentimiento de orgullo de pertenencia, clima laboral, employer branding, que al final es un poco de lo que se trata. Sí, al final yo creo que la gente lo que necesita y lo que quiere es poder compaginar su vida con el trabajo sin vivirlo con un estrés horrible y con una sensación de que tienes que estar ahí como con la lengua afuera justificando pues cada cosa que vas a hacer. Bueno, esto así, claro, me has contado que lo habéis hecho como primero las cosas y luego lo habéis ido formalizando y tal. Me imagino que a lo mejor os habéis encontrado algún obstáculo en el camino, alguna cosa que igual no haya ido tan bien. Y bueno, pues cuéntame un poco sobre eso y cómo lo habéis solucionado por si la gente que nos escucha le pasa.
Pues mira, quizá el principal obstáculo que había era que al principio en comunicación sí que es verdad que teníamos mucho margen de mejora y pues trabajamos con la dirección para impulsarlo, y también sí que es cierto que es verdad que aunque parezca impopular decirlo, no todos los empleados se sienten cómodos con una manera de trabajar donde realmente hay autoconfianza y hay autogestión del tiempo. Es decir, sobre todo la gente nueva, alguna que viene de empresas con una cultura muy presentista, es como, socorro, aquí tiene que haber una trampa. Es decir, esto no puede, es cierto, es curioso, ¿no? Yo supongo que cuando tú vienes de una cultura donde estás acostumbrada a que tu jefe esté muy encima, o donde tienes que justificar absolutamente todo, donde tienes unos horarios de entrada y de salida muy rígidos, a lo mejor puedes tener miedo, ¿no?, de decir, aquí seguro que hay trampa. Entonces sí que es verdad que en el caso de empleados que vienen de empresas donde no hay cultura de flexibilidad, sí que tienen miedo digamos, a disfrutar las medidas. Entonces ahí sí que la comunicación es muy importante, y también, por supuesto, el papel que tengan los mandos que estén a cargo de esas personas para explicarles que esto es así, que esto no hay ni trampa ni cartón, que evidentemente sí, hay un sistema de dirección por objetivos y tú tienes que cumplir tu trabajo como no podría ser de otra manera, pero que no hay ningún tipo de penalización, que las medidas son reales y que se tocan y que la gente las disfruta. ¿Y cuánto tiempo tardan en acostumbrarse? Porque, por ejemplo, el otro día, hace no tanto, leía un post sobre la creatividad. Cuando no se tolera el error, pues la gente no es creativa. Pues con esto igual, si tú vienes de una cultura en la que no te dejaban hacer, llegas y es como, uy, ¿qué pasa con esto? ¿Esto cuánto tiempo lleva? ¿La gente enseguida lo coge? Bueno, me imagino que también has mencionado una cosa que creo que es muy importante, que es la medición del trabajo por objetivos, y no tanto por el tiempo y por el presentismo. No sé qué va antes, si el huevo o la gallina, o sea, pero cómo entra la gente en ese cambio de chip, porque al final es un cambio de chip. A ver, yo creo, y esto no lo centro en Syncro, sino en general lo extrapolo, yo creo que es muy importante trabajar desde el mismo proceso de onboarding y también tener en cuenta de dónde viene ese empleado. Nosotros en Syncro sí que es verdad que como nosotros trabajamos con clientes extranjeros y necesitamos un nivel de inglés bastante alto, tenemos empleados que han trabajado fuera de España, entonces vienen con otra cultura. La mayoría de empleados que vienen de trabajar de empresas extranjeras, al final, digamos que la flexibilidad de la conciliación no es como aquí, es algo que casi se da por supuesto, con lo cual en ese sentido es más fácil. Pero sí que es verdad que yo creo que lo tienes que trabajar desde el proceso de onboarding, dejar muy claras cuáles son las medidas que tienes, si las tienes, explicarles cómo se las pueden coger y disfrutar. Y luego eso, para eso están las encuestas de clima laboral, que es importante preguntar si los empleados consideran que se respeta su derecho a la conciliación, o ahora, por ejemplo, el derecho a la desconexión digital, si conoce las medidas de flexibilidad, cuáles valora más, porque otro error que antes no lo comentábamos es que hay empresas que a veces, digamos, que cogen y ponen un paquete estándar de estas son nuestras medidas de conciliación y no han hecho un estudio previo de cuál es tu plantilla. O sea, yo me acuerdo que cuando hacía artículos para publicaciones de Dirección Estratégica de Recursos Humanos, te encontrabas con empresas que entonces había puesto de moda el ticket guardería y en el catálogo estaba el ticket guardería cuando realmente apenas tenían empleados con hijos menores de 3 años que fueran a disfrutar el ticket guardería. Es un ejemplo un poco extremo, pero bueno, me refiero a que es importante también a la hora de decidir qué medidas implantas en tu organización, que tengas en cuenta cuál es la foto de tu empresa. Lo mismo sucede, la foto ahora puede ser X y dentro de 10 años puede ser otra, porque a lo mejor resulta que tus empleados en 10 años pues han pasado de no tener hijos en su mayoría a resulta que sí tenerlos. Es decir, es importante también ver que las medidas tienen que ser vivas, ir adaptándolas un poco en función de cuáles, digamos, las necesidades de la mayoría de tu plantilla. Sí, sí, y también preguntar, o sea, yo en formación y todo este tipo de cosas, la gente al final, quien mejor sabe lo que quiere, son ellos mismos. Nosotros, por ejemplo, en mi anterior empresa teníamos posibilidad de flexibilizar y cada uno elegía, o sea, yo te doy todas estas opciones y efectivamente había quien quería ticket guardería, quien prefería un seguro médico, al final pues eso, que la gente pueda elegir. Y más allá de los premios y el hecho de que estemos aquí chapando y todas estas cosas, me imagino que el tener esta cultura, porque al final para mí más que medidas solamente es cultura, Sí. entiendo que tiene unos beneficios que para vosotros son, aparte del posible bienestar y el estar a gusto y que el clima laboral sea siempre fenomenal, tiene que haber otro tipo de beneficios también como más tangibles, porque al final de lo que se trata es de demostrar, yo es que estoy totalmente contigo, Estela, en que esto no es un tema de buenismo, es un tema de competitividad, es un tema de mejorar
tus resultados. Entonces, si nos cuentas un poquito sobre eso, sería fantástico. Al final es ver la rentabilidad que tú tienes, porque evidentemente una empresa no es una ONG, yo creo que eso lo tenemos todos claro y tú tienes que ser rentable y tener beneficios. Entonces tu plan tiene que responder a algo, pero realmente cuando tú implantas, lo que no se puede es si no tienes una cultura de conciliación o no tienes medidas o no partes de una base, no puedes esperar resultados de un día para otro. Es probable que si ese es tu caso vas a necesitar un tiempo y planteártelo como a medio o largo plazo. O sea, esto no es yo implanto el teletrabajo y ya está, y viene todo por sí solo, no. O sea, esto requiere un tiempo y requiere, como decíamos antes, una cultura. Pero al final, si tú analizas, cuando tú implantas las medidas, analizas el retorno de la inversión que tienes, cuál es que disminuye el índice de rotación, que existe un nivel de satisfacción de los empleados que redunda al final en una mayor productividad, en que realmente los propios empleados, el índice de rotación disminuye, tienes pocas salidas en la empresa, que la gente quiere trabajar en tu empresa porque coincides con sus valores, que al final tienes una imagen de empresa muy potente. No olvidemos además que estamos eso en un momento en el que los millennials y los centennials dentro de poco van a ser mandos, aparte de incorporarse a las organizaciones, y ellos buscan empresas y proveedores con los que trabajar y con los que sentirse identificados en valores. Es decir, los beneficios son muchos y son tangibles y se pueden medir. Eso sí, si no tienes una cultura y no tienes ningún tipo de medida de flexibilidad ni conciliación, no esperes resultados de hoy para mañana, porque esto no va a ser así. Aprovecho también, como tenemos tiempo, para preguntarte un poco por la unión entre el core o la cultura de la empresa y la RSC. ¿Para ti está muy vinculado toda esta parte o consideras que se pueden tener conciliación y otras medidas que te permitan flexibilidad sin estar alineado con algún tipo de... A ver, en mi opinión, yo creo que es crítico que las medidas de responsabilidad social corporativa que tú tengas estén alineadas con las políticas y medidas de conciliación, sobre todo si tu plan de RSC está basado en poner a las personas en el centro y si los empleados son tu principal stakeholder, al final la conciliación, la flexibilidad deben ir unidas en tu estrategia de RSC. En el caso de Syncrogo es que es muy claro porque nuestro principal valor corporativo es People First, es decir, las personas en el centro. Entonces, en el caso de los empleados, consideramos que la conciliación, la flexibilidad, el smart working son palancas para el bienestar de los empleados y que además redundan en el bienestar y de la organización en el sentido en términos de productividad, rentabilidad, imagen de marca interna y externa, con lo cual está absolutamente cohesionado. Sí que es verdad también que a medida que una empresa es más grande, pues lógicamente puede suceder que las políticas de responsabilidad social corporativa se tracen a nivel de grupo y luego lo que es la parte de dirección estratégica de recursos humanos no tenga tanta relación. Yo creo que es un error y que debe estar todo cohesionado. También es importante porque, por ejemplo, en nuestro caso, a la hora de conseguir los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, pues si tú ves que el ODS número 5 es la igualdad de género, al final para nosotros las políticas de conciliación redundan, impactan directamente en conseguir el objetivo de igualdad de género por una razón que comentábamos antes, porque cuando todos tus empleados, con o sin hijos, padres o madres, se acogen a las medidas de conciliación y flexibilidad, estás impactando en el objetivo de igualdad de género porque al final cuando llega un permiso de paternidad y se lo coge un padre, lo ves de manera absolutamente natural y si es una empleada que quiere conciliar o un empleado por razones formativas también, con lo cual al final redunda directamente en eso. Entonces al final, cuando tú haces tu plan de RSC, tienes que mirar cuáles son de los objetivos de desarrollo sostenible, con cuáles te identificas más y si los empleados son tu principal stakeholder, implicarles directamente para conseguir esos objetivos. Si es el cuidado del medio ambiente, pues lo mismo, involucrar a los empleados y que te propongan posibles medidas. Que eso no significa que todas las vayas a poder implantar, pero el hecho de hacer participar a los empleados y decir, oye, de los objetivos de desarrollo sostenible, pues qué medidas queréis o pensáis que podemos implantar en nuestra organización, que estén también un poco alineadas con nuestra cultura y con nuestra visión y valores. Y al final, si tú implicas a los empleados, lo tienes mucho más fácil para vivir realmente tu política de RSC. Lo mismo el voluntariado corporativo, al final son personas. Es decir, si tú dentro de tu política de responsabilidad social corporativa involucras a las personas, ya estás también consiguiendo
impulsar uno de los objetivos de desarrollo sostenible. En nuestro caso, pues muchos de los que trabajamos en SyncroGo colaboramos con la Fundación RISE, con Hogar Sí, y vamos a impartir charlas dentro del programa de empleo a personas en situación de exclusión social y algunas en situación de calle. Yo de verdad os animo a conocer el trabajo de esta fundación porque hay muchas personas que están en la calle en situaciones muy extremas y la línea que separa el tener un trabajo de no tenerlo si no tienes familia es mucho más delgada de lo que pensamos. Al final es eso, tú te planteas tus ODS y si consigues involucrar a tus empleados en cómo conseguirlos, digamos que es como que tienes todas las piezas del puzzle y empiezan a cuadrar todas. Te voy a cambiar un poquito de tema, aprovechando la labor de SyncroGo y tu trabajo y volviendo un poco al tema del teletrabajo. Como tú has dicho, la ley ya está aquí y vosotros vais a tener que ayudar y asesorar a empresas en este tema. ¿Crees que esto va a incidir positiva, negativamente? ¿Va a dar igual respecto al teletrabajo y a las medidas de conciliación que ya se estaban poniendo un poco a veces por el tema del COVID, que lo ha acelerado todo? Mira, el otro día justo impartía un webinar sobre el Real Decreto de Trabajo a Distancia y es verdad que mi opinión es un poco negativa en el sentido de que yo creo que es un Real Decreto que es una oportunidad perdida para favorecer la conciliación en términos ya legales, no ya de dirección estratégica de personas, sino de lo que es normativa laboral. Creo que el porcentaje del 30% que va a obligar a formalizar un acuerdo de trabajo a distancia creo que va a ser contraproducente en términos de teletrabajo, porque no hay en España una cultura de teletrabajo, salvo excepciones, y a las empresas ya de por sí les da miedo el teletrabajo, y lo que hemos visto en la pandemia, como bien decías, no ha sido teletrabajo, ha sido un haz lo que puedas, y va a disuadir a las empresas de implantar el teletrabajo, y realmente para las empresas que ya tienen culturas de flexibilidad asentadas desde hace tiempo, pues al final es un poco complicado el adaptar esos acuerdos porque si tú te has basado en la autogestión, en la autoconfianza, tienes que formalizar el acuerdo de trabajo a distancia si se teletrabaja un día más a la semana y el problema que tiene el acuerdo de trabajo a distancia en términos legales, hablo, es que es muy rígido y te obliga a hacer una serie de puntos que va a ser difícil poder casar todas las situaciones que antes se daban de manera natural en las organizaciones. Reconozco que soy un poco negativa con el Real Decreto de Trabajo a Distancia. Creo que además no soluciona algunos de los puntos que se suponía que eran claves, como el tema de la compensación de gastos, porque al final se fía toda la negociación colectiva y habrá que ver cómo se va plasmando la negociación colectiva, pero para mí, más que fomentar el teletrabajo, lo que va a hacer es disuadirlo. Veremos en los próximos meses, pero desde el punto de vista legal es complejo. Eso sí, yo creo que las empresas que realmente apuestan por la flexibilidad, la conciliación, igual que sucedió con el registro diario de jornada, que había empresas que tenían la sensación, no, de hecho, las más avanzadas en políticas de dirección estratégica de personas, de Dios mío, cuando ya tenía el puzzle hecho me han cambiado las piezas. ¿Cómo les explico yo ahora a mis empleados que les voy a tener que controlar su tiempo al minuto cuando aquí les he estado difundiendo con planes de comunicación, con medidas que creemos en la autogestión del tiempo, que no les mire el tiempo, que no me importa si una tarde no están en la oficina porque se han ido a hacer lo que sea, porque sé que su trabajo va a estar hecho? Es decir, que al final las empresas con culturas sólidas de conciliación y flexibilidad sobrevivieron al registro diario de jornada y sobrevivieron también al Real Decreto de Trabajo a Distancia, ¿no? A mí cuando doy charlas de esto, no digo, a veces en España es tremendamente difícil casar la parte laboral, normativa, jurisprudencia con la de dirección estratégica de personas, porque tenemos a veces un marco laboral del siglo XIX para empresas del siglo XXI, pero la ley hay que cumplirla como no podría ser de otra manera, por supuesto, y al final las empresas con culturas de flexibilidad y conciliación, cuando han visto los resultados que dan, también sobrevivirán al Real Decreto de Trabajo a Distancia. Bueno, sí, yo creo que al final sobreviviremos todos a todo, unos mejor y otros peor. Es verdad que tú dices, la legislación hay que cumplirla, aunque el tema del registro se cumplió hasta donde se cumplió y con sus cosas, y lo mismo pasa, por ejemplo, con los planes de igualdad. Sí, totalmente. Que tiene mucho... Es un ejemplo clarísimo. Desde hace años existe la obligación para las empresas de más de 250 trabajadores. Ahora se ha rebajado, pero hablo de las de 250 porque la obligación de elaborar e implantar un plan de igualdad existe desde hace años y muchas empresas lo han incumplido. Es lo mismo con el registro diario de jornada. Es cierto que había muchas horas extras que se hacían y que hay mucho fraude, si eso es cierto. Nadie niega que no haya fraude y los efectivos de la inspección son limitados. Pero al final, las empresas que defraudan, pues por desgracia se acaban buscando las vueltas para seguir defraudando y para las que realmente tenían sólidas culturas de dirección por objetivos, de flexibilidad, de confianza, pues es un poco un palo en las ruedas.
pero al final el marco laboral lo tienes que cumplir, es que no puede ser de otra manera. Está claro. No sé si alguien porque aquí de lo que se trataba era de hacer un diálogo con Estela, y si alguien de los participantes quiere preguntarle o ver cómo podrían, no sé, contar un poco quizás su situación o decir, mira, yo parto de aquí y me gustaría estar en este punto, pues un poco que nos digan cómo quieren preguntar, y Estela está aquí a vuestra disposición. Creo que tengo los micrófonos silenciados, pero os puedo desilenciar a quien quiera decir algo. Yo estoy en el chat y lo estoy viendo, o sea que si alguien quiere hacer alguna pregunta, adelante, aquí está Estela para contestar. Vamos a intentar cumplir el horario, que ya sabéis que en Aroe somos súper estrictos y esto era un tema, bueno, pues relativamente rápido para intentar acabar sobre ello. ¿Hay alguna pregunta? Ahora la gente, ¿no? Sí que, mientras se van animando a hacer preguntas, para quien quiera plantearse qué hago en mi organización, en mi empresa ahora con el tema de la conciliación, yo creo que, digamos, a modo de pasos, ¿no? Para que sea un poco así más explicativo, creo que lo primero es trazar tu foto, en el sentido de tu punto de partida, es decir, qué medidas de conciliación o de flexibilidad tenemos, si es que tenemos algunas, cómo está compuesta tu plantilla, es decir, hacer una foto de tu plantilla, pues si son mayoritariamente baby boomers, si son millennials, si son centennials, hay un poco de todo. Cómo son mis mandos intermedios y superiores, si desde la dirección hay un apoyo, que creo que para empezar a impulsar esto es básico, y partir de ahí para luego después decir, vale, pues este es mi punto de partida. Una vez que tengas trazado tu punto de partida, empezar vamos a poner qué medidas adoptamos a medio largo plazo. Luego también una cosa en las que nos preguntan empresas, al final cuando te preocupas por la parte legal, digamos, ya, pero yo es que mi miedo es que se conviertan en derechos adquiridos y que luego me tenga que ir a un procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo para revertirlo. Bueno, pues hay medidas que tú puedes decir que de momento las tienes para un año y que no se tienen por qué consolidar como derechos adquiridos y que al cabo de un año haces una evaluación, es decir, que hay mecanismos legales para todo. Sí, para mí, o sea, y yo creo que esto es algo que tenemos todos más o menos clave, claro, es que tiene que venir como desde arriba, pero a veces, vamos, yo como persona de recursos humanos, lo que me he encontrado a veces es que la dificultad quizá no está tanto abajo como lograr el apoyo desde arriba. Como, si este es el caso de alguno o alguna de los asistentes, ¿qué recomendación les harías tú para poder cambiar eso? Igual tú no te encontraste esto, pero bueno, lo que te cuenta la gente alrededor. Yo creo que ahí también es básico cuál es el papel o el rol de recursos humanos dentro de la organización, porque al final tenemos un pool en lo que es el ámbito de recursos humanos muy amplio. Hay empresas donde la persona de recursos humanos está en el comité de dirección sentada y realmente tiene un peso específico. Pero claro, no es lo mismo un departamento de recursos humanos que realmente aporte un valor añadido a que uno que se dedique, digamos, a un tema más burocrático administrativo pues de gestión de nóminas, permisos y demás. Es decir, el rol que tenga recursos humanos en cada organización en concreto yo creo que es básico. Y luego después al final pues creo que recursos humanos sí que tiene la labor de insistir en la organización y decir, es que esto realmente es rentable. Podemos vincularlo a sistemas de dirección por objetivos, podemos ver el ROI de las medidas, podemos hacerlo a modo de proyecto piloto y en función de los resultados, cada 6 meses, un año, sentarnos y hacer una evaluación a ver cómo hemos avanzado en términos de índices de rotación de empleados, satisfacción, si ha subido, se ha mantenido o ha bajado la productividad, es decir, que al final se pueden poner unos KPIs, unos indicadores objetivos y medibles. Esto no es doy una medida por darla y ya está, no, es decir, yo tengo unas medidas porque realmente, primero, estoy convencido de que esto va a funcionar y de que van a tener éxito y que van a redundar en beneficio de la organización. Al final se trata de eso. Y pongo unos KPIs, es decir, que pueden ser muy claros. Es que hay algunas cosas que se miden y son tangibles, que es cuál es mi índice de rotación hoy y una vez que ponga las medidas dentro de un año, cuál es mi índice de productividad, el trabajo sale o no sale y sale con mejor de lo esperado, igual o peor de lo esperado, que es cierto que esto no es la panacea, que también es verdad que no todos los empleados son capaces de teletrabajar y de adaptarse a un sistema de autonomía. No me voy a medir
pequeñitas de conciliación, sino me voy a un plan más ambicioso. Esto es cierto, pero que de hecho es uno de los frenos, ¿no?, de muchas empresas, ¿no? Es que yo tengo miedo de que si implanto el teletrabajo esto se me va a bajar la productividad. Bueno, no, vamos a ver. Es verdad que hay empleados, pero igual que hay empleados en la oficina que pasan más tiempo, todos conocemos, igual que todos conocemos empresas que defraudan, también todos conocemos empleados que pasan más tiempo en la máquina de café o dando paseos o, como decía una persona de recursos humanos, ¿no? Yo es que estoy segura de que si pregunto al resto de compañeros, oye, ¿este empleado qué hace? El resto de compañeros diría, no tengo ni idea de qué hace con su tiempo, ¿no? O al final, o sea, es cierto que puedes tener empleados que no se adapten al teletrabajo o que abusen, pero hay mecanismos legales para atajar eso también. Es decir, no puedes decir, por el hecho de que vaya a tener 1 o 2 empleados que abusen o que den los resultados, no lo puedes extrapolar a todo el mundo. Y realmente, si es que no puedes confiar en tus empleados, lo que tienes es un problema de dirección estratégica de personas muy grave. Porque al final se supone que tú has hecho un proceso de selección para tener a gente en la que puedas confiar. Es decir, tienes que hacer un ejercicio de reflexión. Sí, y a veces yo creo que a lo mejor quizás las personas las has seleccionado bien, pero también la gente pasa por diferentes momentos y... Sí, por supuesto. Pero al final es un poco quedarte en lo que hace la mayoría. O sea, yo de verdad que pienso sinceramente, si tú pones a los empleados con medidas de flexibilidad y les permites conciliar, teletrabajar, y de esos empleados el 80% abusa de las medidas, es que tienes un problema de base muy gordo, de que no puedes confiar en tu gente y probablemente tampoco creo que sus resultados fueran excepcionales estando trabajando en la oficina. Bueno, en esto estoy contigo, Estela. El tema es que a veces, y por lo menos lo que yo he visto, es cuando alguien tiene un problema o hay alguien que no está funcionando, si tienes un mando que no cree mucho en ello, tiene como el ejemplo perfecto para decir, no, ves, es que no funciona. ¿Vosotros os habéis encontrado en algún caso con gente que le ha costado, ya no voy a hablar ni de responsabilidad ni de falta de compromiso, sino que hay gente que, pues, hay gente que le encanta trabajar de una forma y otros de otra, y hay gente que está fenomenal en su casa el 100% del tiempo y otra que prefiere hacerlo un tiempo en la oficina, otro tiempo fuera. Cuando os habéis encontrado gente que no se está adaptando bien, ¿cómo lo habéis solucionado? ¿Habéis buscado alguna alternativa antes de las vías legales? A ver, en nuestro caso es que no tenemos ese problema porque nosotros, antes de la situación pre-COVID, hablo, no ahora que seguimos todos el 100% teletrabajando, era un teletrabajo prácticamente a la carta. Es decir, teníamos desde, ya te digo, desde el ejemplo de nuestra compañera que teletrabaja al 100% en remoto desde Galicia, y eso sí, venía a la oficina, digo venía porque con el COVID evidentemente no, una vez al mes, y bueno, y luego aparte hacíamos conversaciones con ella pues por teléfono, por los medios por chat y demás, es decir, porque yo creo que una de las partes del teletrabajo que puede ser más negativas, ¿no?, es como el sentimiento de pérdida de desconexión con el resto de compañeros. Entonces ahí la comunicación es un arma muy poderosa. Se pueden hacer, como nos hicimos nosotros al principio del confinamiento, desayunos virtuales vía Teams, o que cada uno nos mandara foto de su desayuno para compartir. Nosotros tuvimos un onboarding en pleno estado de alarma. Pues nosotros, al tener temas laborales, negociamos ERTES. O sea, nosotros tuvimos un pico de trabajo absolutamente brutal en lo que era el área laboral. Incorporamos a una persona que se incorporó en pleno estado de alarma. Pues al final ahí, claro, es como, Dios mío, entré a trabajar en una empresa en la que no he visto a nadie en persona, me han mandado el equipo, el ordenador, sí, me han explicado todo, pero no veo a mis compañeros. Es un poco, yo creo que ahí, por ejemplo, el proceso de onboarding es crítico. Pues justo además cumplió años, no recuerdo si fueron 10 días después, pues le hicimos un vídeo con mensajes de gente de su director, gente del equipo que se anima a mandarle un mensaje, ¿no? Pues para que se sintiera acogida. Luego después, como ella había sido un poco, fue conejillo de indias, pues ya cuando se incorporó otra persona después ya fue como más fácil, ¿no? Pero al final también en teletrabajo, sobre todo si tienes mucha gente teletrabajando mucho tiempo, tienes que cuidar el sentimiento de que no se pierda conexión, ¿no? Porque al final, cuando tú no ves a alguien en la oficina, no puedes compartir un café, pues tienes que buscar esos momentos que yo creo que son importantes también. Y luego después, ya te digo, nosotros no teníamos ese problema porque al final era un teletrabajo casi a la carta. Desde, pues por ejemplo, casos pues como el mío o el director de estrategia, pues que teletrabajamos en función un poco de nuestras necesidades o demás, a otras personas pues que viven lejos y teletrabajan, por ejemplo, los viernes o los lunes, y a otras que directamente, mira, a mí esto del teletrabajo no me acaba de convencer, a mí me gusta ir a la oficina todos los días y salvo algún día puntual que teletrabaje. Entonces nosotros ese problema no lo hemos tenido porque hemos partido un teletrabajo prácticamente casi a la carta. Si no es tu caso, porque evidentemente no todos los puestos te permiten hacer eso, ni tampoco toda la cultura de la empresa puedes partir de hacer si no tienes experiencia de teletrabajo, no es viable desde mi punto de vista hacer un teletrabajo en la carta,
porque al final necesitas hacer un seguimiento y esto es complejo. Entonces, bueno, pues puedes partir de permitir teletrabajar un porcentaje y ir un poco en función de eso, ir escalando, ¿no? Para ver un poco los resultados. Pero sí que es cierto, yo cuando he trabajado en publicaciones y hablando con directores de recursos humanos, que hay empleados que no les gusta teletrabajar. Es que esto parece, tú lees medios y parece que esto es la gran panacea y que todo el mundo está deseando teletrabajar y no es así. Hay empleados que realmente les encanta el hecho de salir, de ir a su oficina, de estar con los compañeros y que es cierto y que independientemente de que te guste o no, es verdad que existe el componente que hemos dicho antes, que puede haber empleados que no se adapten o que abusen, pero para eso tienes medidas desde el punto de vista laboral. Es decir, si tú te aferras al que no te funciona para no teletrabajar, siempre vas a tener la excusa perfecta para no implantar el teletrabajo. Esto es como todo, pero al final tú lo tienes que ver en términos globales. Y otra de las cosas que has estado mencionando es eso, la parte de la unión y de la comunicación. Cuando se permite cierta flexibilidad hay que trabajar más la comunicación. ¿Vosotros habéis hecho algo específicamente para los mandos, para que ellos puedan, porque yo creo que todo el mundo, y con la pandemia ha pasado mucho más, la gente se ha visto en un teletrabajo, aparte de supervivencia, incluso aunque te den los medios, las posibilidades, la gente tampoco está acostumbrada a tener que gestionar esa falta de comunicación con el café y hay gente que a lo mejor esa parte es como la llevaba mejor. ¿Vosotros habéis hecho formación a los managers para que puedan gestionar la conciliación mejor? Sí, desde el CEO todos los días nos enviaba un mensaje por Teams cuando empezó la pandemia, un poco a modo de ánimo y demás. Luego las personas que tienen bajo su mando a un grupo de personas también se reunían periódicamente con ellas pues para ver cómo estaban y demás. Luego, a nivel de comunicación interna, nosotros creamos lo que fue el hashtag un día una foto. Y es que cada día a través de Teams enviamos una foto de todas las distintas cosas que hemos hecho en Syncro, que además luego lo reforzamos cuando entraron personas que no habían trabajado nunca en Syncro y entonces a través con el hashtag un día una foto, pues se colgaba una foto, pues por ejemplo, de los empleados que han ido a dar charlas a RISE o de cuando estuvimos en el banco de alimentos o cuando apadrinamos una calle en el banco de alimentos o pues cuando nos habían dado el premio de la comunicación del valor o fotos de distintas, tenemos también una sección que se llama Un café con la DIRCOM de Syncro, que es que pues los empleados que les apetece pues me cuentan un poco pues sus experiencias distintas y entonces pues compartimos con el resto de empleados pues lo que habían, pues sus sensaciones y demás, que es una manera de no perder el contacto porque luego a raíz de se lanzaba una foto pues cada día, todos los días, durante todo el estado de alarma, y ahora lo seguimos haciendo más esporádicamente, y la gente pues comentaba. Y sobre todo para los nuevos les vino muy bien porque era una forma de conocer el equipo, la cultura de la empresa y lo que hacemos. Y la verdad que al final herramientas hay muchas. A ver, yo sí que, yo parto de que tampoco esto es la panacea. Creo que la comunicación presencial es insustituible, pero al final si tú tienes una situación como la que hemos tenido es dentro de todas las posibilidades que te ofrece la tecnología, que son muchísimas, y tenemos esa suerte, pues utilizarlas de la mejor manera posible. Estaba pensando, bueno, más allá de todo esto, que esto al final requiere tiempo. O sea, yo he estado trabajando y al final tienes tu día a día y todo esto también requiere de un compromiso de tiempo de las personas o de saber que alguien va a estar gestionando pues para medir los KPIs, para hacer todas estas fotos, para hacer, o sea, es tiempo. ¿Cómo habéis logrado esa parte de, porque quizá, aparte del tema de las inversiones y el retorno que va a tener, cuando tú planteas esto a los mandos, o sea, yo por mi experiencia, en muchos casos es como bastante tengo con el negocio o con lo que estoy haciendo, como para encima involucrarme en todas estas cosas, no tengo tiempo o tienes que tener a alguien que dedique ese tiempo. Esa parte, ¿cómo la habéis gestionado, Estela? Porque al final es como el tiempo y los recursos son la clave. Al final, es lo que te decía al principio, ¿no? En cuanto a recursos tienes que ver qué medidas requieren una inversión económica y cuáles no, porque las hay que no requieren una inversión económica y cuáles requieren una inversión tecnológica, de infraestructura y de medios y demás. Luego después yo creo que normalmente cuando te encuentras con mandos intermedios y superiores que no tengo tiempo y demás, es porque no creen en la conciliación. Entonces tienes que hacer lo primero, que es, vamos a ver, esto es algo que apostamos desde la dirección porque realmente pensamos que vamos a tener un retorno de la inversión, sabemos que es un proyecto a medio y largo plazo, sobre todo cuando no ha habido cultura de flexibilidad y conciliación, y lo convertimos en una prioridad estratégica.
Si tú a tus mandos te sientas y les dices, es que esto es una prioridad estratégica para la organización, porque tenemos la Agenda 2030, se va a valorar, por ejemplo, en concursos con la administración, el estar involucrados con la sostenibilidad, con los compromisos de la Agenda 2030, la conciliación trae un retorno, al final tú lo ubicas como una prioridad estratégica y ante eso los mandos tienen que sacarse ese tiempo porque tú estás convencido que realmente va a redundar a medio y largo plazo en tu organización. Eso sí, como insistía antes, lo que no se puede pretender es tener beneficios o ver resultados tangibles en 3 meses ni en 6. Esto tiene que ser un convencimiento de que se necesita que vaya desde arriba hacia abajo, que tengas prescriptores y hacer un ejercicio lo primero, si realmente de tus mandos, digamos, si tienes 7, 10 directores de departamento y te sientas con ellos y de esos 10, 8 te dicen es que no tengo tiempo, es que tal, realmente en muchos casos lo que hay es un problema de reticencia hacia las medidas de conciliación y de flexibilidad. Con lo cual ahí, si tienes un problema de ese tipo, lo vas a tener complicado porque primero vas a tener que hacer la labor de concienciación. Sin eso, al final, vas a encontrarte, ¿no?, lo que llaman en recursos humanos, ¿no?, los resistentes pasivos. Es bueno, sí, viene desde la dirección, no me queda otra, pero voy a hacer lo mínimo posible porque esto cale, digamos, en mi equipo. Entonces, al final tienes que ver qué mandos tienes, cuál es tu estilo de liderazgo, si realmente viene desde la dirección, porque la dirección está convencida de que realmente se pueden poner unos KPIs, va a haber un retorno de la inversión, porque al final, no, nosotros cuando hablamos con empresas extranjeras y demás de estos temas, al final es sobre la conciliación, digamos que hay 4 visiones. Está la de la dirección de la compañía. Bueno, sí, tú ponme las medidas, pero yo quiero ver el retorno de la inversión, ¿no? La del comité de dirección. La de dirección estratégica de personas. Las personas son lo primero. Yo realmente creo que esto es bueno para la dirección estratégica de personas porque son palancas de employer branding, de clima laboral, de orgullo de pertenencia. Los empleados es, bueno, sí, pero a mí dime qué medidas concretas me voy a contar. A mí esto, el plan, el PowerPoint, este es muy bonito, ¿no? Como te encuentras muchos empleados, pero yo voy a poder llevar a mi hijo al colegio porque voy a poder entrar más tarde, yo voy a poder cuidar a mi mascota, si quiero estudiar un máster voy a tener flexibilidad, es decir, los empleados buscan respuestas concretas. Luego está la visión, ¿no?, como decimos, de la abogada laboralista, es cuidado que las medidas se pueden convertir en derechos adquiridos y nos vamos al procedimiento del artículo 41, que tiene sus complicaciones, también para esto hay soluciones, ¿no? Y luego está pues la parte, ¿no?, digamos, de comunicación, que también hay empresas que difunden mucho sus planes, pero luego rascas y realmente no... Las medidas, no, digamos, la conciliación en tu empresa, ¿cómo es? ¿Es de PowerPoint o es una conciliación real? Pues esas son, digamos, la idea es intentar cuadrar el puzzle de la mejor manera posible. Bueno, que entiendo que no siempre es fácil y que depende... No, fácil no es fácil, pero es posible. Bueno, no sé si hay alguien que quiera alguna pregunta. De momento nadie ha dicho nada. No sé si por el chat quieren preguntar algo, alguna cosa práctica. Está todo el mundo silenciado, pero vamos, se puede desilenciar sin ningún tipo de problema. Y si no, por el chat me voy a mover así, que me está empezando a dar el sol. Y si no, no se ve. Y no sé, si no hay ninguna pregunta, pues casi que le decimos muchísimas gracias a Estela y a mí, desde luego, yo soy una firme convencida, no me tienes que convencer, pues estamos en Aroe, estamos totalmente alineados con el tema de la flexibilidad, creemos que es la clave, quizá más que otras medidas. Y de hecho, en alguna sesión que he hecho yo, cuando preguntamos a la gente lo que más salía, que les podía facilitar, quizá más que reducir jornada o hacer otro tipo de cosas, era flexibilizar, porque además no hemos hablado mucho del tema de la igualdad o desigualdad de género ni el tema de la corresponsabilidad. Bueno, sí, quizá me gustaría preguntarte si vosotros de alguna manera habéis impulsado directamente desde la empresa para que haya más corresponsabilidad. Yo creo que es un cambio cultural de la sociedad, pero sí que creo que desde las empresas se puede hacer mucho para que pues las reducciones, las excedencias y demás no las pidan solamente las mujeres y para que lo que tú dices, de ir al pediatra, de ir a la reunión del colegio, o sea, de alguna manera si habéis hecho algo desde la barra corresponsabilidad. Nosotros lo hemos tenido muy fácil porque tenemos a uno de los coordinadores laborales que es padre de una hija y es un firme defensor de la conciliación y él es el primero que... Además, él lleva mucho tiempo en Syncro Go y él es el primero en cogerse las medidas. Entonces, él tiene bajo su mando a un equipo de personas y él es el primero que dice esta tarde que me voy al colegio de mi hija porque tengo una tutoría
yo me cojo todas las medidas de conciliación que me corresponden y, por supuesto, mi trabajo está hecho. Luego tenemos a Javier, que está de descanso por paternidad. Por supuesto, no ha habido ningún problema. Es más, si no se hubiera cogido el permiso, hubiéramos dicho, no, esto no puede ser, porque sabes que nuestra cultura es que te coges el descanso, que lo disfrutes todo y que nos mandes fotos para que podamos ver cómo está tu bebé. Y al final, si tienes hombres en tu empresa que se acogen a las medidas, es que lo tienes todo muy fácil. No hay mayor mensaje para la corresponsabilidad que ese. Es tan sencillo como eso. Es decir, que tengas en tu empresa, eso, lo que insistía antes, que cuando tú hagas tu catálogo de conciliación, por favor que no pongas imágenes siendo la mayoría que vaya con el hijo al colegio. Al final, cuando tú tienes en tu organización padres que son los que van ellos a las tutorías del colegio de sus hijos o a acompañar al médico a sus hijos, al final creo que esa es la herramienta más potente de corresponsabilidad que pueden tener las organizaciones. El ver lo que es absolutamente de manera natural como debería de ser, es que debería ser así. Pero ya te digo, nosotros que lo tenemos muy fácil, porque nuestro CEO es el primero que se ha ido a reuniones, se ha cogido el permiso retribuido para ir a tutorías al colegio de su hija. Con lo cual, lo tenemos muy fácil en ese sentido. Es que necesitas prescriptores. Si tú consigues prescriptores entre tus manos intermedias y superiores, no ya te digo si está en el cuadro directivo, pero si los tienes entre tus manos intermedias y superiores, tienes la mitad del trabajo hecho en cuanto a la conciliación se refiere. Sí, no, estoy de acuerdo en todo lo que estás diciendo de la flexibilidad, de la conciliación, de la corresponsabilidad. Al final, una de las cosas que tú has dicho es el ejemplo. O sea, es que vale mucho más lo que haces que lo que dices. Y de hecho, por mi experiencia, lo peor que puedes hacer es decir y no hacer. Mira, nos contactaron el otro día del periódico 20 Minutos, ¿no? Y bueno, me llamaron a mí, claro, porque yo tomo esa comunicación y me decían, no, es que quiero hablar con alguien que lleve pues que se haya disfrutado del teletrabajo y demás durante la pandemia, las medidas de conciliación y demás. Y bueno, me dices, ¿con qué compañera puedo hablar? Digo, es que yo prefiero que hables con un compañero. Digo, vamos, que sí, que, o sea, puedes hablar con cualquiera del sincro, digo, pero tenemos también, me dice, pero que también los hombres de tu empresa se cogen pues claro, dice, pues fenomenal, porque siempre que pregunto, siempre las empresas a las que contacto, con quien me ponen en contacto es siempre con una mujer con hijos. Digo, no, y bueno, y digo, vamos, que puedes hablar con cualquiera de sincro que quieras, pero y al final entrevisto a uno de nuestros compañeros al que te decía que es un firme defensor de la conciliación. Yo creo que también los medios deberían ser más responsables y cuando sacan artículos de conciliación y de corresponsabilidad, no centrarse solo en las medidas que hay para padres con hijos y sobre todo no centrarse exclusivamente en la típica imagen de madres con bebés, pues pon un padre con su bebé, que debería ser tan natural. Creo que los medios ahí deberían hacer un ejercicio de reflexión. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es que además ni siquiera lo vemos. Y el tema de los modelos es muy importante. Y más en la era de las redes sociales, ¿no? Una foto una imagen vale más que 1000 palabras. Es que es así. Sí. Pues nada, de momento parece que no se ha animado. Espera, Alfredo Simón parece que ha levantado la mano. Espera. Le voy a abrir el micro. ¿Sí puedo? Porque me sale otra cosa. Más. Un segundito. Hola, Alfredo. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Sandra, y muy buenas, Estela. Buenos días a las dos. Felicitaros primero por la charla. Y mi consulta iba al hilo de lo que estamos hablando, lo que estáis hablando en los últimos momentos. Por alusión como hombre que cree en las políticas de conciliación y en la corresponsabilidad, me gustaría saber desde vuestra experiencia, que creo que sé la respuesta, pero creo que me gustaría saber si el problema que tenemos aquí es que los hombres, en este caso me refiero a los hombres en masculino, no estoy utilizando el neutro, no somos capaces de asumir nuestras responsabilidades y no somos capaces de dar un paso al frente para pedir en nuestras empresas ir al médico con nuestros hijos, ir al colegio con nuestros hijos, ir a las tutorías con nuestros hijos y no hacernos cargos de esa parte que nos corresponde como padres. ¿No creéis que es un problema de los hombres que no hemos sido capaces de dar un paso al frente de momento? Muchas gracias. Fíjate que yo no lo veo tanto así, yo creo que es más un tema de cultura empresarial en España, que es verdad que en ese sentido todavía nos queda mucho por avanzar, ¿no? Una cosa es, yo siempre lo digo, la igualdad legal. Tenemos el artículo 14 de la Constitución,
todos somos iguales y otra la igualdad real. Y para la igualdad real nos falta mucho. Yo creo que es más un tema de la cultura tradicional española que aún pesa mucho, ¿no? Y lo que comentábamos antes, los medios de comunicación no ayudan, las imágenes tampoco, la idea que venden de conciliación, que parece que esto es un tema exclusivo de madres con niños pequeños. Yo creo que si las medidas se disfrutan de manera natural, las cogen por igual hombres que mujeres. Yo sí que creo que existe un miedo grande en las empresas, en determinadas empresas, a cogerse medidas de conciliación y especialmente en los hombres, ¿no? Realmente, a ver, no nos podemos engañar, los datos están ahí. Cuando saca el Ministerio los datos de quienes se cogen excedencias por cuidado de hijos, es que no es que sea una mayoría, es que es el 90 y muchos por cien son mujeres, pero también hay otro problema ahí. Es que es difícil saber cuál, y el problema cuál es, que tenemos también lo que es la brecha salarial, que las mujeres ganan menos que los hombres y a la hora de decidir en una casa quién se acoge las medidas de conciliación de la ley, por ejemplo, las excedencias por cuidado de hijos o familiares dependientes, a la reducción de jornada por guarda legal, uno de los factores que más pesan en la mayoría de familias es el sueldo y, por desgracia, en la mayoría de situaciones quien percibe un menos sueldo es la mujer, con lo cual estamos perpetuando, ¿no? El Banco de España publicó un informe hace un par de meses absolutamente demoledor de cuánto penaliza en España la maternidad. Yo no creo que los padres no quieran cogerse las medidas. Yo creo que es un tema de cultura empresarial y de miedo a las posibles represalias que puede haber si tú disfrutas del permiso completo de paternidad o si tú pides la reducción de jornada por guarda legal. No creo de verdad que sea un tema de responsabilidad de los hombres, sino más bien un tema de la cultura empresarial y de la tradición española, que aún pesa mucho, ¿no? El supuesto papel que debe tener la mujer y otros factores añadidos que parece que no, pero influyen mucho, como la brecha salarial y la falta de igualdad real. Sí. A ver, yo creo, Alfredo, que yo ahí estoy de acuerdo contigo, pero no del todo, Estela. Creo que hay una parte de cultura empresarial y sí que es verdad que el hecho de que los permisos se estén equiparando va a ayudar, porque es verdad que yo desde el lado de recursos humanos he visto a chicos venir contentos a contarte que iban a ser padres y las madres no, porque ya es como se me va X meses. En el momento que se vayan todos igual y sean indisponibles y los tengan que coger, esa situación se igualará, pero más allá de todo, Alfredo, sí que estoy contigo en que creo que hace falta un cambio de cultura. Y de hecho, para mí lo que ha puesto de manifiesto que esa cultura de la corresponsabilidad todavía no está, ha sido todo lo que ha pasado en la pandemia, porque estaban teletrabajando. La circunstancia es diferente, pero en las circunstancias en las que él y ella teletrabajaban, la carga de cuidado, del hogar y de todo lo demás ha seguido recayendo. Entonces yo sí que creo que hace falta un cambio mucho más profundo. Estoy contigo en que la responsabilidad de los medios de comunicación y de la publicidad y de muchas más cosas es básica. Y creo que desde las empresas se tiene que hacer algo como para potenciarlo. No sé si medidas de discriminación positiva en ese sentido, es como pues si eres hombre te vas a ir tú, porque no puedes hacerlo. Al final es incidir en la vida privada, pero sí como empujarlo mucho más, porque creo que la tendencia es, sí, esta es una opinión personal, no estoy hablando por Aroe. Si tú pones unas medidas que están a disposición de todos, mayoritariamente se espera que las cojan las chicas. Y si pueden elegir, las van a coger las chicas. Y desde luego estoy totalmente de acuerdo contigo en la pescadilla que se muerde la cola de la brecha salarial. Si vas a reducir pasta, pues ¿quién va a reducir? Quien menos gana y donde hay menos reducción. Entonces es como un círculo vicioso. Sí, totalmente. Pero bueno, creo que las empresas tienen que hacer, yo en esto creo que tienen que hacer más y a nivel cultural y educativo tenemos que hacer más a todos los niveles. Aprovecho también para decir que Nacho estaba contando que el sello de horarios racionales que tenemos en Aroe recoge casi toda esta estrategia de indicadores. Y bueno, pues el tema también otra de las preguntas era si se puede plantear para el teletrabajo hacer un diagnóstico como en el plan de igualdad. Sí, claro, y un proyecto piloto, claro. De hecho, si no has tenido esa experiencia es muy importante a ver, no puedes partir de 0 a 100 y yo creo que no podemos quedarnos con lo que ha sucedido en la pandemia porque eso no es teletrabajo. Es más, yo creo que ha sido casi una trampa, ¿no? Porque ha sido absolutamente la locura.
yo te pongo mi ejemplo personal, yo teletrabajaba antes de la pandemia. No es lo mismo teletrabajar cuando estás tú solo en casa, no tienes ruidos y cuando te puedes salir a dar un paseo, que teletrabajar en situación de confinamiento, con tus hijos en casa, en una situación de pandemia. Es decir, en el caso de personas además que no hayan teletrabajado nunca, que se vieran incluso tremendo, teletrabajando con ordenadores personales, que eso ya no entro en temas de confidencialidad, seguridad de los datos. Es decir, es que eso no es un teletrabajo real, mucho menos, ¿no? Tampoco puedes decir, no, yo tengo el smart working. ¿Y qué es el smart working para ti? No, que mis empleados pueden teletrabajar un día a la semana. No, es que eso no es smart working. Smart working es tener un plan, implementarlo, dotar unos recursos, una serie de medidas, evaluar los resultados y una serie de cuestiones. Te traslado otra pregunta, ¿vale? De Francisco. Teniendo en cuenta la vinculación que tiene Syncrogo con Estados Unidos, que lo has comentado, y la complicación de mantener conexiones constantes, ¿cómo tenéis implantado o cómo tenéis previsto el tema de la desconexión digital con esta diferencia de horarios? Nosotros respetamos por supuesto la desconexión digital, el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, que existe, aunque la mayoría de empresas han incumplido sus deberes, ¿no? Que parece que esto se ha puesto en moda con el teletrabajo y no es así. De hecho, se esperaba que el Real Decreto de Trabajo a Distancia clarificara un poco el marco y lo único que hace desde el punto de vista legal es remitirse a ese artículo 88 e intentamos las conexiones cuadrar un poco horarios en el sentido de la gente que tiene que hacer conexiones con Estados Unidos o con otros países con diferencia horaria, pues que luego después ellos ese horario otros días pues se lo amolden trabajando menos horas o haciendo o al final compensando un poco. Al final tú entiendes que cuando trabajas con clientes extranjeros, proveedores con diferencia horaria, tienes que hacer un poco un esfuerzo, pero al final tú te compensa eso con la flexibilidad que tienes en otros momentos. Igual que tienes la flexibilidad de una tarde irte pues porque quieres hacer tus cosas, pues otro día te quedas una hora más porque tienes una conexión, o ese día, como tenemos horario flexible, entras una hora más tarde y al final te acomodas un poco para que el trastorno sea el menos posible. Estamos en un mundo globalizado, yo creo que la flexibilidad también va de eso, ¿no? Al final tú tienes que ser consciente de cuál es tu trabajo y si tú sabes que tu trabajo es trabajar con clientes extranjeros o con proveedores con diferencia horaria, por supuesto hay que respetar el derecho a la desconexión digital, pero hay medidas de compensación para flexibilizarlo. Evidentemente, esto de que se dice, no se puede mandar emails fuera de la jornada, no, vamos a ver, desde el punto de vista laboral, tú tienes que tener un protocolo de desconexión digital, que ahí empieza el problema, es que las empresas en su inmensa mayoría no han hecho el protocolo, nosotros asesoramos a empresas para la hora de elaborar el protocolo de desconexión digital, tienes que identificar puestos que puedas tener pues con proveedores de diferencia horaria, viajes de trabajo. Evidentemente, en un mundo globalizado tú puedes tener un jefe que tenga un equipo de 6 personas, una expatriada en China, otras con horarios flexibles donde entran y después tú no puedes decir, no, hazme una Excel de informática para decirme en qué horario están todos para mandarles un email. Es decir, que esto es absurdo. No es que no puedas mandar emails fuera del horario. Lo que no hay es ninguna obligación desde el punto de vista legal del trabajador de contestar o responder esos emails que le lleguen fuera de su horario laboral. Y eso tiene que quedar claro en el protocolo. Si el protocolo está hecho, está claro que se pueden enviar mails fuera del horario laboral. Otra cosa es que se conciencia a los mandos de si realmente todos los mails que mandan son o no pertinentes. Y ahí están también las acciones de formación y sensibilización, que de hecho la ley habla de ellas. Y evidentemente en casos extremos de si tú continuamente y periódicamente estás bombardeando a un empleado con emails fuera de su jornada horario laboral, puede considerarse que existe una cierta coacción y entonces ahí sí que estás vulnerando el derecho a la desconexión digital, pero no por enviar emails fuera del horario laboral. Es que esto es muy de titulares periodístico. Ya, al hilo un poco de lo que estás contando, yo ahora, y volviendo un poco al cómo ser una pequeña empresa y poder implementar estas cosas, claro, a mí lo que me viene es, tú puedes tener esta conexión con otros países y que la gente pueda compensar. ¿Esto requiere algún tipo de inversión? ¿Exige que tengas algún tipo de software, algún tipo de, o cómo lo gestionáis, quiero decir, para poder... No, nosotros es que trabajamos en la nube desde hace años, además por nuestros protocolos, y tenemos unos protocolos de seguridad, de confidencialidad y demás, pero a ver, no es tan complicado. De hecho, además, como existe ahora mismo la obligación de registrar diariamente la jornada de todos los empleados, si tú tienes un horario flexible, al final tú se trata de compensar las horas. Es decir, que las bolsas de horas son perfectamente, de hecho, es una de las grandes medidas de flexibilidad, que un día puedas trabajar 6 horas y otro en vez de 8, pues hacer las 9, respetando los descansos y respetando la normativa laboral. Al final es que en el cómputo de horas te salgan las horas marcadas por tu convenio y que no haya un exceso de horas, que entonces sí que tendrías o que remunerar como las extras o que abonar o compensar con descansos. Es que para mí esa es la flexibilidad. Es decir, la flexibilidad en una cultura de estratégica de personas es que yo un día, una tarde,
no vaya a la oficina porque mi hijo tiene una función en el colegio y luego a lo mejor me pueda conectar por la noche pues para enviar una tarea o terminar una tarea que tenga pendiente. Al final se trata que, desde el punto de vista legal, que en el cómputo de horas tú respetes las horas marcadas en el convenio, o que si se hacen más horas, pues que las compenses con descanso. Pero vamos, que teniendo la obligación de registrar diariamente la jornada, al final las empresas tienen que tener una forma de registro. En su mayoría se han ido a aplicaciones tipo Bofu, vamos, como Bofu porque es el primer nombre que me ha venido a la cabeza, o la que puedas tener en tu empresa, pero la obligación la tienes, con lo cual, ya que tienes esa obligación y tienes que registrar la jornada, aprovecha ese registro para desde el punto de vista legal, la flexibilidad, pues hacer la compensación de las horas que sean. Perfecto. Pues bueno, son y 44. No queremos tampoco, como hemos dicho en Aroe, intentamos respetar el tiempo lo máximo posible. Y muchas gracias, Alfredo, porque veo que eso es como un aplauso. Y nada, os doy las gracias a todos los asistentes, especialmente a Estela por habernos contado todas estas cosas que hacen en SyncroGo. Un placer. Y nada, quedamos a vuestra disposición. Esto lo vamos a colgar en el canal de YouTube de Aroe. Y bueno, pues para cualquier cosa, yo estoy contactable también en LinkedIn y pasaremos un listado de las medidas que tienen en Syncro por si os sirven y os inspiran, ¿vale? Así que muchísimas gracias, que paséis todos muy buena semana de este martes, lunes raro, y hasta la próxima. Muchas gracias, Estela, y gracias a todos. Muchísimas gracias, un placer. Igualmente, adiós. Hasta luego.